Hola, yo soy Daniel, papá plantil, bienvenidos de nuevo a mi canal. Nuevamente estamos por acá para hablar de lo que más nos gusta, que son plantas. Entonces acompáñenme, hoy vamos a estar hablando sobre la Calathea zebrina y cómo hice para que volviera a nacer después de haberla cortado. Comencemos. Bueno chicos, antes de comenzar a hablar como tal de mi experiencia con esta planta, vamos a hablar un poco de dónde proviene, cuál es su hábitat natural y cómo es ella en la naturaleza como tal, valga la redundancia. Esta planta es originaria de Brasil, las Calatheas zebrinas son originarias de Brasil. Ellas son originarias de la selva tropical, por lo que son plantas a las que le encanta la humedad. Esta planta en particular a mí me llama mucho la atención y desde hace mucho tiempo quería tenerla, porque sus hojas, si ustedes la tocan, son como aterciopeladas, son hojas hermosas. Aparte que tiene colores verdes intensos y verdes un poquito más claritos. Tiene varias tonalidades de verde, ¿sí? Esta planta es una planta tropical, es una planta que crece bajo los árboles. Es una planta que soporta temperaturas bajas, lo mínimo que soporta son 5 grados. Lo que está muy bien para un tipo de planta tropical. Estas plantas no aguantan mucho menos de 5 grados. Y igual con temperaturas altas no aguantan más de 40 grados, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Si las tenemos en algún lugar o en alguna ciudad donde las temperaturas bajan a -0, entonces lo más recomendable es meterlas dentro de casa cuando estemos en invierno. ¿Por qué? Porque si no se van a morir, con las heladas se mueren. Aunque ellas van a volver a renacer y ya les voy a contar por qué. Pero la idea no es que se nos mueran las plantas cada vez que llega el invierno, ¿sí? Déjenme tomar agua porque yo hablo mucho y me da sed. Amigos, tomen agua. El agua es muy saludable. Bueno, estas plantas en particular tienen algo muy curioso. Fíjense, ella acá ya se le comenzaron a curvar sus hojitas. Se comenzó a enrollar un poquito. ¿Por qué? Porque hay demasiada claridad donde estoy. Hay mucha claridad. Y ellas odian la claridad. Y esto fue algo que yo entendí a las malas con esta planta en particular. Tanto así que tuve que cortarla. Estas plantas, al contrario de, por ejemplo, esta que es la Calathea macoyana de la que hablamos en un video anterior, a ella le encanta la claridad, ya feliz y ya creció hermosa. Pero esta no, fíjense, solamente con un rato que la tengo acá, mira como ya se le comenzaron a curvar los ojos. ¿Por qué? Porque este tipo de plantas no les gusta la claridad. Ellas son más propensas a estar en lugares mucho más oscuros. Al contrario de otras calatheas, esta calathea en particular, la Calathea zebrina, es de lugares un poquito más oscuritos, no les gusta la claridad excesiva. O sea, esta planta no es para colocar frente a la ventana. Colóquenla un poquito más al interior de la casa, donde le llegue claridad claramente, valga la redundancia, pero que no le llegue demasiada, o sea, que no le llegue directamente de la ventana, porque se va a curvar. Automáticamente ella como que se protege y se va a curvar. ¿Qué tanto crece esta planta? Esta planta puede llegar a medir unos 40 o 50 centímetros de alto. Sus hojas son realmente anchas, pueden medir 10 centímetros de ancho. Y es una planta hermosa, amigos. De hermosa. Esta planta la van a ver ustedes mucho en centros comerciales o en lugares públicos, ¿sí? Y llega a crecer muy bonita. Ella da una flor color naranja que normalmente se da en la naturaleza. Cuando las tenemos en el interior es muy difícil que florezca. Pero puede pasar. Si pasa, pues siéntanse muy afortunados porque esta planta generalmente, o bueno, la mayoría de las plantas generalmente no florecen en el interior, excepto algunos. Estas son como las características principales de esta planta, ¿sí? Au, me machuqué. Au. En cuanto al riego, esta planta es exigente con la humedad, más no con el riego. Ella tiene un sustrato bastante drenante, así que yo la riego cada 5 o 6 días. Porque pues el sustrato es bastante drenante, entonces ella no acumula mucha agua, por lo que el sustrato comienza a secarse muy rápido. Bueno, ahora les voy a contar cuál fue mi experiencia con esta Calathea zebrina que me sacó canas azules. ¿Por qué? Cuando este fue un esqueje que a mí me regalaron, porque yo la quería y no la conseguía en ningún lado. Y alguien que tenía una me regaló un esqueje. Alguien que tiene una, mejor dicho, me regaló un esqueje.
Y yo súper feliz, porque pues fue una separación. Este fue un hijito que tenía la planta grande y pues esa persona me regaló un hijito, que no es este. Yo la sembré, no sé qué, pero cometí un error. La sembré en un sustrato, que es un buen sustrato, pero no era muy drenante, no tenía mucha cascarilla de arroz ni mucho material drenante. Entonces yo veía que ella se comenzó a colocar como feíta, sus hojas se enroscaban mucho, a pesar de que yo la tenía como más al interior, no le pegaba tanta claridad y yo no entendía por qué. Y así estuvo, y cometí un error que por favor no lo cometamos. Comencé a cambiarla de sitio muy seguido, por la desesperación de que yo veía que no estaba funcionando, de que no me estaba dando hojas, de que estaba estancada totalmente. O sea, la coloqué en varios lugares, no me funcionaba y yo no, y me dieron un hijito grande, o sea, tenía como 5 hojas ya grandes. O sea, esta es una cosa, esto es una miniatura en comparación con lo que ella era cuando me la regalaron. Entonces, un día vi que ella estaba muy decaída, sus hojas comenzaban a secarse, yo hacía lo posible porque las calateas son muy delicadas con la humedad, yo le colocaba la humedad que yo consideraba correcta. Se pulverizaba a diario, la regaba exactamente como estoy regando esta y miren la diferencia. Me ha dado 2 hojas en un mes. Y no funcionaba. Un día que hice, la corté. La corté y no quedó nada. O sea, quedó totalmente acá por acá. Bueno, ahorita les enseño cómo quedó. Y yo dije, bueno, vas a comenzar de cero, porque no lograste adaptarte. Y es verdad, las plantas también es un proceso y yo no la ayudé porque la cambié muchísimo de lugar. Entonces la corté. Dije, nada, vamos a comenzar de nuevo. Y pues yo espero que vuelvan a hacer. Las calateas, como yo ya les he explicado en algunos otros videos, ellas tienen unos bulbos en las raíces que son como unas bolitas. Supongamos como esta piedrita, son como unas bolitas un poquito más chiquitas. De esas bolitas salen las plantitas, ¿sí? Y esas plantitas, por acá pasan muchas motos, perdón el ruido, y algunos carros. Si pasan, pues me disculparán. De esos bulbitos salen las plantitas. ¿Qué hice? La saqué del sustrato en el que ella estaba, que no era un sustrato adecuado para este tipo de plantas. La coloqué en un sustrato mucho más drenante, que yo ya les he explicado en otros videos cuál es el sustrato que yo utilizo. Si no saben muy bien, vayan a esos videos y ahí van a conseguir exactamente qué sustrato utilizo yo. La coloqué en ese sustrato antes de cortarla, obviamente. Revisé que tuviera los bulbos bien, que no estuvieran en proceso de pudrición ni nada de eso, porque si ya están en proceso de pudrición, pues probablemente hayamos perdido nuestras plantas. Entonces revisé, efectivamente la raíz estaba bien, los bulbos estaban bien y dije, bueno, hagámoslo. La cambié de maceta, la puse en esta un poco más pequeña, le cambié el sustrato y la corté. La tapé con vinipel, que es este papel plástico que utilizamos para la cocina. Muchos no sé cómo lo llaman en esos países, pero aquí se llama vinipel, acá en Colombia le llamamos vinipel. Tapé la maceta con vinipel y la coloqué como en la parte de abajo de un mueble que yo tengo de plantas, donde no pegaba mucha claridad, es más bien oscurito. Y ahí estuvo aproximadamente un mes. Antes de yo taparla, la regué y posteriormente la tapé. Ahí yo no la regué más desde ese día porque la tapé con el vinipel y ahí mismo la condensación mantiene el sustrato húmedo, ¿sí? No es necesario regarlo porque pues por el proceso de estar tapada de todo esto hace que el sustrato siempre esté húmedo y se genere como un ambiente de invernadero. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al mes comencé a ver que estaba brotando de nuevo una ramita y salió esta hojita que mi perra se comió la punta. Por eso tuve que subirla, porque mi perra de nuevo se volvió a comer la punta de la hojita. Ya lo hizo con otra planta y con esta la volví a hacer. Tuve que subirla a otro lugar para que la perra no pudiera llegar a ella. Y me dio esta hojita. Si ven, es una hoja súper pequeña. Está un poquito curvada, pero es una hojita súper chiquita. Pero es muy linda. Esta de verdad, ustedes no pueden tener la sensación, pero cuando tengan una o cuando vean una, tóquenla y verán que es como gamuza, es como tocar gamuza. De hecho, acá en Colombia también le dicen calatea pana, porque es como el material que utilizan para la ropa. Pero realmente su nombre es calatea zebrina. Y bueno, inmediatamente cuando esta hoja terminó de salir, comenzó a salir esta.
¿Qué quiere decir eso, amigos? Cuando nuestras plantas comienzan a dar hojas muy seguido, a dar flores muy seguido, en el caso de plantas con flores, quiere decir que en el lugar en el que están es el lugar correcto. Esta planta yo la ubiqué cuando inmediatamente comenzó a dar la hoja, su nueva rama, la coloqué en un lugar mucho más sombrío, le llega claridad, pero es mucho más sombrío. Y perfecto, ella comenzó a darme las hojas perfectas, no se curvan. Eso quiere decir que ella está cómoda donde está, ¿sí? En el caso de las calateas en particular, por favor, cuando se les pongan feitas, cuando sus hojas se sequen, cuando ustedes vean que están decaídas, no las boten, córtenlas, no las boten, porque ellas vuelven a nacer. Y bueno, esta es mi calatea zebrina bebé. Es una calatea súper linda, yo espero que crezca mucho. Cuando comience a crecer mucho más, probablemente la cambiaré, pero para eso falta mucho. Aquí se va a quedar por lo menos un año, mientras ya ella se fortalece y vuelve a colocarse robusta. Yo les voy a estar colocando fotitos aquí de cómo son las calateas o cómo crecen de grandes, para que ustedes vean lo hermosas que son. Estas calateas son súper ornamentales por el color de sus hojas y por la textura que las hojas tienen. Entonces, estas son plantas que valen la pena adquirir, porque son plantas que van a adornar muy bien la casa y son plantas súper agradecidas. Son plantas que siempre van a crecer. La única forma de destruir estas plantas es que eliminemos los bulbos, ¿sí? Si eliminamos los bulbos y los botamos, ellas obviamente ya no van a crecer más. Entonces, estas plantas suelen ser atacadas por plagas, por la misma humedad. Lamentablemente tenemos que estar muy pendientes porque la cochinilla algodonosa es la que más acecha este tipo de plantas. Yo sospecho que esta planta tuvo trips, por eso estaba así de decaída. Los trips matan las plantas, pero en días. Si tú no te das cuenta, cuando vayas a ver ya no hay nada que hacer. Sin embargo, cuando yo hice el trasplante, que la pasé a esta otra maceta, la revisé bien, desinfecté, coloqué fungicidas, insecticidas, para prevenir que cualquier plaga que hubiera allí se pasara a esta maceta. Y bueno, en efecto funcionó. Pero yo les recomiendo, por favor, que si sus plantas tienen trips, cochinilla algodonosa o algo, actúen de inmediato, no esperen un día, porque en un día es suficiente para que ya ellas se mueran. Entonces por eso es que yo hago mucho énfasis en que tenemos que revisar las plantas todos los días. Revisar sus hojitas, revisar que estén perfectas, revisar que su funcionamiento sea el correcto, ¿sí? Esta planta me hizo sufrir mucho. Yo creí que no iba a funcionar, y me sentí frustrado. Yo creía que pues la deseé tanto que dije, no puede ser que la tengo y se me va a morir. Pero no, miren, aquí está hermosa. Ella va a seguir creciendo y seguramente en otros videos van a ver cómo ha sido su evolución, ¿sí? Esta es una planta súper linda y súper agradecida. Es una planta que va a adornar muy bien tu casa, ¿sí? Yo no tengo gatos, pero muchas personas que tienen gatos que yo conozco y que tienen esta planta me dicen que los gatos la aman y la muerden muchísimo. Entonces, igual tengo perras, igual las perras las muerden. Entonces, sean perros o gatos, creo que les gusta mucho morder este tipo de plantas. Sé que probablemente se consigue muy fácil en los viveros, pero les juro que yo fui varias veces a algunos viveros y no la vi. Esta planta, por favor, no la coloquemos en el sol. Obviamente, si no resiste la claridad, mucho menos el sol. Pero he visto, aunque no lo crean, he visto lugares donde las colocan en el sol e inmediatamente se queman. Sus hojas se vuelven amarillas, pierden ese característico verde que ellas tienen y no se ponen bonitas. Amigos, esto era todo lo que les quería comentar sobre esta hermosa planta, sobre mi calatea zebrina baby. Ella va a seguir creciendo, espero que me siga dando muchos hijitos. Por favor, suscríbanse y verifiquen que cuando vean el video que en efecto estén suscritos, porque pasa que a veces YouTube por alguna razón anula suscripciones. Entonces, por favor, amigos, suscríbanse, denle me gusta, que eso me ayuda muchísimo. Y no olviden colocar en los comentarios si tienen alguna experiencia con este tipo de plantas, si tienen alguna en su casa, si les pasó algo con esta planta llamada calatea zebrina, o si tienen alguna otra planta de la que quieran que hable. Por favor, como siempre les digo, colóquenlo en los comentarios. Y como siempre les digo, el dinero no compra felicidad, pero ¿qué compra?
hermosas plantas que es exactamente lo mismo. Entonces, no olvidemos ser felices, no olvidemos sonreír todos los días, no olvidemos darle mucho amor y cariño a nuestras plantas para que ellas nos los agradezcan de esta manera, renaciendo. Les envío un fuertísimo abrazo plantil con un corazón verde gigante. Por favor suscríbanse y nos vemos en el siguiente video que va a estar súper bueno. ¡Chao!